Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar el CMS Drupal en el hosting de WebEmpresa. El proceso lo vamos a realizar de forma manual, sin utilizar instaladores en el cPanel. Uno de los servicios que ofrece actualmente WebEmpresa es la instalación de otros CMS, además de Joomla, como es el caso de WordPress, que los usuarios que son clientes de WebEmpresa pueden encontrar en el instalador dentro de su cPanel. Vamos a centrarnos en este vídeo en la instalación de Drupal, otro gestor de contenidos de los más conocidos. Casualmente los tres más importantes que hay en la actualidad son WordPress, Joomla y Drupal, en este orden. Y bueno, vamos a centrarnos en Drupal porque es una instalación que tiene bastante utilidad, sobre todo en el campo de la publicación institucional y de blogs de determinado nivel. Para ello, la forma más sencilla es localizar el paquete que vamos a instalar de Drupal desde el navegador con un metabuscador, sea Google o cualquier otro. Ponemos Drupal. Y accedemos a Drupal.org, que es donde se gestiona el proyecto. Y nos vamos al área de descargas para poder descargar la última versión, que es la 7.8. Para ello vamos a hacer clic sobre el icono, sobre el botón de descarga. Nos lleva a la página de descargas y vamos a escoger la versión 7.8, el empaquetado zip. Lo descargamos a nuestro ordenador para posteriormente subirlo e instalarlo. Como vamos a necesitar el idioma en español para este caso, para instalarlo una vez que concluyamos la instalación básica de Drupal, vamos a aprovechar para descargarlo desde la pestaña Translation. Dicha pestaña nos va a cargar un listado de las traducciones disponibles en la actualidad para esta versión de Drupal. Vemos los lenguajes que hay disponibles y localizamos a esta altura el idioma español. Hacemos clic en el enlace para que nos lleve a la zona de descargas y aquí tenemos disponible la versión en español 7.8. Hacemos clic y lo descargamos a nuestro ordenador. Hecho esto, el proceso siguiente es, desde el cPanel de nuestro hosting, crear una base de datos. Es lo primero que vamos a necesitar. Para ello nos vamos a bases de datos. Vamos a proceder a crear una base de datos que la vamos a llamar Drupal. La creamos y tomamos nota del nombre de la misma, que luego nos hará falta para la instalación. Vamos a proceder a crear el usuario, se puede llamar de la misma manera, y generar una contraseña para esta instalación. Seleccionamos la contraseña, la copiamos, le decimos que sí y creamos el usuario. Y anotamos la contraseña para después utilizarla. Vemos que el usuario es el mismo que el de la base de datos, con lo cual, bueno, si ya habíamos anotado el nombre de la base de datos, nos vale. Ya tenemos el usuario, tenemos la base de datos, solo nos falta darle los permisos a ese usuario para utilizar la base de datos. Para ello aquí, desde la opción Añadir usuario a base de datos, le damos al botón Añadir y seleccionamos todos los permisos o privilegios para esta base de datos. Hacemos cambios y ya le hemos otorgado los permisos a este usuario para poder utilizar la base de datos. A continuación nos vamos al administrador de archivos, desde aquí, desde cPanel, para proceder a subir el correspondiente empaquetado de la instalación. Lo vamos a instalar en la carpeta raíz, en public HTML del hosting, con lo cual directamente aquí lo subimos. Vamos al botón cargar y seleccionamos el archivo que vamos a instalar. Seleccionamos el archivo empaquetado zip, abrir
y ya procede a subir dicho archivo a nuestro hosting. El proceso de subida irá en función de la velocidad de nuestra conexión a Internet y del tamaño del archivo. En este caso el archivo pesa 3 megas y bueno, con una conexión relativamente normal, en 1 minuto, 2 minutos debería de estar el archivo completamente subido al servidor. Una vez que se ha completado la subida, podemos cerrar si queremos esta pestaña y recargamos el directorio. Ya tenemos aquí el archivo empaquetado y ahora vamos a proceder a desempaquetarlo. Le damos aquí a la opción extraer. Él nos dice que nos lo va a extraer en public HTML, pero lo más probable es que nos los traiga dentro de una carpeta llamada Drupal-7.8. Vamos a ver. Recargamos, vemos que efectivamente nos lo ha creado dentro de una carpeta, pero esto no es ningún problema. Nos metemos dentro de la carpeta, seleccionamos todos los archivos y los movemos con el icono este a la carpeta public HTML. Vemos que ya están en la carpeta raíz. Podemos entonces borrar el archivo .zip y la carpeta Drupal-7.8 que no nos hacen falta. Ya tenemos esto preparado para la instalación y lo que vamos a hacer es, a continuación, en una nueva pestaña del navegador, vamos a llamar a la ruta de instalación, que será la URL de nuestro dominio, la URL temporal o la que corresponda. Y esto deberá de cargarnos el instalador de Drupal. Bien, aquí tenemos el instalador. Tenemos la opción de instalar la versión estándar que utiliza las características básicas preconfiguradas para que tengamos una instalación ya preparada para trabajar, o la mínima que solo carga unos cuantos módulos básicos y nada más. Aquí tenemos todos los pasos que vamos a seguir. Seleccionar el perfil, el idioma, verificar los requisitos, la base de datos, instalar nuestro perfil, configurar el sitio y finalizar la instalación. En este primer paso vamos a seleccionar la opción estándar y le damos a salvar y continuar. Bien, por defecto vemos que nos indica que va a instalarlo en inglés, aunque ya habíamos visto que podíamos descargar el idioma español y lo hemos descargado y guardado en una carpeta para posteriormente castellanizar Drupal. Tenemos el enlace, si no hubiésemos descargado el idioma, que desde aquí nos lleva a la página de idiomas de Drupal para que descarguemos el idioma correspondiente. Mantenemos lo que tenemos y salvar y continuar. A continuación vamos a pasar los valores de la base de datos. El nombre de la base de datos, que previamente habíamos copiado, el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña para la misma. Podemos revisar las opciones avanzadas si queremos. Si el host en vez de localhost fuese una IP u otro, aquí cambiaríamos el valor, el puerto si utilizásemos un puerto y prefijo si no utilizásemos el prefijo por defecto que es Drupal-bajo. No vamos a utilizar opciones avanzadas, así que damos guardar y continuar. Vemos que estamos trabajando con MySQL, que es con lo que habitualmente trabajamos en los hostings de web empresa. Le damos salvar y continuar. Y vamos viendo el proceso que se completa en apenas unos segundos y nos lleva ya a la página del sitio. Nombre del sitio, podemos llamar Drupal 7.8. El correo electrónico, pues aquí nuestro correo. El usuario, es importante este punto porque el primer usuario que creemos
va a ser el administrador. Podemos luego tener tantos administradores como queramos posteriormente, pero el primero que creemos, que vamos a crear en este proceso, es el administrador del sitio. Ponemos un nombre de usuario, web empresa, correo electrónico y una contraseña. Bien. Ni que decir tiene que la contraseña, lo ideal es que sea una contraseña alfanumérica, números y letras, mayúsculas, minúsculas, para garantizar que este valor que nos dice aquí, pues por lo menos llegue a la mitad o más, para garantizarnos que es una contraseña segura. Para este caso, por un ejemplo, pues hemos utilizado una más simple. Definimos el país, localizamos aquí el país, en este caso localizamos España, que puede venir por España o por Spain. Bien. El uso horario lo localizamos también aquí, Europa, Madrid. Bien. Si queremos recibir actualizaciones automáticas y correos de notificación de Drupal ORG. Lo vamos a dejar marcado, salvar y continuar. Bien. Con esto hemos cumplido todos los pasos de la instalación y Drupal se ha instalado correctamente. A partir de ahora, cuando hagamos clic en este vínculo, vamos a pasar a lo que es el sitio como administradores y vamos a hacer la configuración básica, que va a ser la castellanización de Drupal y poco más. En este vídeo no nos vamos a meter en personalizar Drupal, instalar plantillas, etcétera, etcétera, porque eso es asunto, si procede, de otros vídeos futuros. Le hacemos clic en visitar nuestro nuevo sitio y aquí tenemos el sitio ya creado. Para poder castellanizar Drupal, lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña Módulos y habilitar el módulo Locale, que es el que nos va a permitir posteriormente habilitar distintos idiomas. Nos aparece esta ventana en la que vamos a localizar el módulo Locale, lo seleccionamos y guardamos los cambios. Bien, nos dice que la configuración ha sido correctamente guardada y a partir de este momento podemos proceder a instalar el idioma correspondiente. Para ello, y recordando el archivo que habíamos descargado, Drupal78.SPO, vamos a subirlo desde el administrador de archivos a la carpeta Profiles, Standard, que es la instalación que hemos hecho, Translations y cargar. Seleccionaremos el archivo PO y lo subiremos. Al ser un archivo pequeño, la subida es prácticamente inmediata. Bien, una vez completada, podemos cerrar esta pestaña. Si recargamos, ya tenemos aquí el archivo para español. Volvemos al instalador y nos vamos a ir a la pestaña Configuración. Ya tenemos aquí abajo la opción Idiomas, seleccionamos y ya nos aparece aquí el idioma español. Simplemente lo que tenemos que hacer, en este caso, bueno, ya nos lo ha establecido por defecto. Normalmente suele aparecer el inglés por defecto. En caso de que hubiese aparecido el inglés por defecto, lo único que tendríamos que hacer es marcarlo como idioma por defecto y guardar los cambios. Bueno, es posible que necesitemos recargar el navegador para verificar que el sitio ya carga correctamente en español. Ahora ya vemos que todos los ítems están correctamente
en español y podríamos ir ya, por ejemplo, a configuración y repasar todos los parámetros que necesitemos configurar para el sitio, opciones de la cuenta, formatos de texto, opciones de búsqueda, sistemas de archivos, opciones regionales, fecha, hora, traducción de interface, atajos, acciones, etcétera, etcétera. Todo lo relativo a estructura, que afecta a bloques, menús, la taxonomía, tipos de contenido, todo lo que son contenidos, que no vamos a tratar en este vídeo. Si quisiésemos habilitar más módulos que vayamos a utilizar de los nativos, naturalmente podremos descargar módulos de Drupal e instalarlos. Aquí tenemos algunos, pues por ejemplo un agregador de sindicación de contenidos, contacto, formulario de contacto para varios idiomas, en fin, podríamos seleccionar aquellas cosas que necesitemos, una encuesta, etcétera, etcétera, y una vez que guardemos la configuración, bueno, pues estos módulos que ya vienen con Drupal quedarían activados. También desde la página de Drupal, desde el área de descargas, podríamos descargar nuevos módulos que necesitemos. Perfecto, se han guardado los cambios y así podríamos revisar todas las cosas que queramos configurar para nuestra instalación de Drupal, que inicialmente, tras la instalación y correspondiente castellanización, estaría ya, se podría dar por concluida. Solo nos faltaría ver el sitio. Si nos deslogueamos, por ejemplo, veremos el sitio como lo verá un usuario. Esto pues es como cuando hacemos una instalación de otros CMS como Joomla o WordPress sin datos de contenido, que nos aparece pues lo básico, y a partir de aquí tenemos que empezar a construir nuestro sitio. Lo que queremos mostrar en este vídeo es el proceso sencillo de instalación de Drupal, la descarga, la configuración de la base de datos, la correspondiente habilitación de módulo de idiomas, la carga del archivo de idiomas, su reconocimiento para que todo quede castellanizado y por último pues la confirmación de que el sitio queda castellanizado y que podemos empezar a partir de este momento a trabajar con una instalación de Drupal en un hosting de web empresa. Esperamos que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos sobre Drupal u otros CMS.